Se va a proceder al nombramiento de la doctora honoris causa. El señor secretario general leerá el acta de nombramiento como doctora honoris causa de la doctora Adela Cortina. El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València, en la sessió del dia 9 de juny de 2017, presidit pel senyor rector magnífic Francisco José Mora Mas, a proposta del Departament de Projectes d'Enginyeria i amb l'adhesió de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agronòmic i del Medi Natural, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials, Facultat de Belles Arts, Escola Tècnica Superior d'Informàtica, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica, Escola Politècnica Superior de Gandia, Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria d'Edificació, l'Associació Alexander von Humboldt d'Espanya, la Fundació Princesa d'Astúries i l'Observatori de Responsabilitat Social Corporativa, adoptar per unanimitat l'acord de nomenar doctora honoris causa per la Universitat Politècnica de València la senyora Adela Cortina Orts, de la qual cosa jo, Vicent Castellano i Cervera, com a secretari general de la Universitat Politècnica de València, amb el vistiplau del senyor rector magnífic, en dóna fe a la ciutat de València 20 de desembre de 2017. El padrino, doctor José Félix Lozano Aguilar, encargado de pronunciar la laudatio de la doctoranda, tiene la palabra. Señor rector magnífico de la Universitat Politècnica de València, il·lustríssima senyora directora general de Universitat d'Investigació i Ciència, señor vicerrector de Investigació, Innovació i Transferència, senyora directora de l'Escuela de Doctorado, doctora Adela Cortina, doctora Rosa Puchades, equipo rectoral, señoras y señores claustrales, señoras y señores miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Bienvenidos y gracias por estar aquí en un día tan significativo para la Universitat Politècnica de València. Permítame comenzar con un sincero agradecimiento a la Universitat Politècnica de València por darme la oportunidad de pronunciar estas palabras ante ustedes. Es seguramente uno de los mejores momentos que me va a deparar mi vida académica. Quiero agradecer especialmente al Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deportes por haber tomado la iniciativa en este proceso y en especial a la vicerrectora Rosa Puchades por su generosidad al ofrecerme la posibilidad de leer esta laudatio ante ustedes. Y finalmente, también quiero agradecer de todo corazón a mis compañeros del Departamento de Proyectos de Ingeniería y en especial a su directora, María Carmen González, por proponer a Adela Cortina para este nombramiento y por el compromiso decidido en la tarea de la promoción de la ética profesional durante estos años. Es mi desafiante tarea en estos momentos presentar las razones que avalan el nombramiento de Adela Cortina como doctora honoris causa. Tarea que no es difícil, puesto que cualquiera que conozca mínimamente a la profesora Cortina reconoce de inmediato que tiene virtudes éticas y dianoéticas y realiza acciones para merecer tan alta distinción. Immanuel Kant, en las primeras líneas de su famoso escrito ¿Qué es la Ilustración?, respondía a la pregunta diciendo que la Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Y decía que esta incapacidad era culpable porque las razones de ella son la pereza y la cobardía. Y Kant exhortaba, sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. Pues honestamente creo que la profesora Cortina es una mujer ilustrada en el más kantiano sentido de la palabra. El coraje de servirse de la razón ha marcado su devenir intelectual y personal y quienes la conocen saben que ni la pereza ni la cobardía están en su diccionario. Adela nació hace unos cuantos años en Valencia y podríamos decir que es una valenciana cosmopolita que por donde quiera que va reivindica con humildad y orgullo lo mejor de nuestra tierra. Y aunque siempre está viajando, siempre vuelve.
Y aun cuando ha tenido tentadoras ofertas de excelentes universidades extranjeras y nacionales, nunca se ha decidido a abandonar su tierra y sus gentes por mucho tiempo. Adela Cortina se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia en 1969 y ese mismo año, a la vez que comienza su tesis doctoral, entra como profesora ayudante en la Facultad de Filosofía. La década de los 70 son años de intenso estudio y de los primeros viajes a Alemania en 600, de su implicación en grupos de estudio y debate sobre teoría política y en los que crece la convicción de que la convivencia en sociedades pluralistas, como la que en aquellos momentos se estaba configurando, no podía hacerse desde el relativismo ni el nihilismo, sino que tenía que construirse desde una ética cívica sobre la base de unos principios mínimos de justicia. Y este fue, sin duda, su proyecto filosófico de las siguientes décadas, cuyo primer paso fue su tesis doctoral defendida el 19 de enero de 1976. Su estancia en Múnich en 1978 y en Frankfurt am Main en 1986, gracias a las becas del Deutscher Akademischer Austauschdienst y de la Fundación Alexander von Humboldt, son momentos clave en la configuración de su sistema filosófico. En esas fechas, el frío alemán no debió de ser el mayor inconveniente para una joven mujer española. Más duro debió de ser ganarse el respeto intelectual y superar las miradas altivas de algunos compañeros y profesores. Pero ella lo consiguió y hoy sigue manteniendo una cálida amistad y riguroso debate con Jürgen Habermas y Karl Otto Appel, ambos situados en la estela de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y, sin lugar a dudas, los filósofos más influyentes de las últimas décadas. Autores que en los años 70 y 80 estaban elaborando un sistema filosófico que transformaría la tradición kantiana de la razón pura por la razón dialógica. Un sistema filosófico y una razón dialógica que la profesora Cortina haría suya, reformularía con la influencia de pensadores de la tradición española como José Ortega y Gasset, Laín Entralgo, Julián Marías y, sobre todo, José Luis López Aranguren, y divulgaría en el mundo de habla hispana. Su libro, Ética Mínima, publicado en 1986, se convirtió inmediatamente en un referente obligado en el discurso ético. Pero no piensen ustedes que Adela solo estudiaba y permanecía al margen del convulso momento político y social que le tocó vivir. En octubre de 1976 ganó las oposiciones de cátedra de instituto y se marchó, junto a su marido Jesús Conil, también catedrático de Filosofía, a Murcia. Allí, y con el ánimo de Ricardo Alberdi y otros amigos que todavía atesora, entró de lleno en la acción social y se implicó, desde la reflexión filosófica, en la transformación social. Y aquí ya podemos vislumbrar una de las convicciones del pensamiento y la acción de Adela, que vida e intelecto no están separadas y que hay que darle sentido vital al pensamiento. Tras unos años en Murcia, en 1981 vuelve a la Facultad de Filosofía de Valencia, donde en 1986 consigue la cátedra de Filosofía Moral y Política. Y en estos momentos comienza su prolífica tarea de publicación, que a día de hoy todavía no ha cesado y que esperamos dure muchos años más. En pocos años publicó 6 libros claves en la evolución de su pensamiento: Razón comunicativa y responsabilidad solitaria, 1985, Ética mínima, 1986, Ética sin moral, 1990, Ética comunicativa y democracia, junto a su maestro Karl Otto Appel, en 1991, Ética aplicada y democracia radical, en 1993, y Ética de la sociedad civil, en 1994. Pero, como ya hemos apuntado, la profesora Cortina, sin salir de la academia, nunca ha dejado de mirar más allá. Y su compromiso con la sociedad en la que vive hace que se implique en temas de gran relevancia social, como son la bioética, la ética del desarrollo, la ética profesional, la ética política, la ética de los medios de comunicación y la ética de la empresa. Sus publicaciones en temas de bioética y ética profesional superan el medio centenar, y su implicación en la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, desde su fundación, ha sido esencial para el desarrollo de esta asociación. Y en este tema, su conocimiento y saber también se han puesto al servicio del Estado cuando se le ha requerido. Así, la profesora Cortina ha sido miembro del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y del Comité de Ética de la Investigación Científica y Tecnológica. Su indignación ante la injusticia y su compasión hacia los que sufren es, sin lugar a dudas, la motivación más profunda de su pensamiento y su acción. Los que la conocen lo saben bien, y las organizaciones cívicas solidarias saben que pueden contar con ella. Y aunque en toda su obra se identifica claramente su compromiso con las personas más pobres y vulnerables, hay un libro de referencia obligada:
Pobreza y libertad, erradicar la pobreza desde el enfoque de Amartya Sen, publicado en 2009, donde, siguiendo la línea del Premio Nobel de Economía Amartya Sen, plantea la pobreza como una cuestión de injusticia y donde desarrolla el concepto de aporofobia que había acuñado unos años antes, para caracterizar ese sentimiento tan lamentablemente extendidos en nuestras sociedades opulentas de miedo y desprecio al pobre. También en la ética aplicada a los diversos ámbitos profesionales, profesiones sanitarias, periodismo, derecho, ingeniería, etc., ha realizado importantes aportaciones. Tiene varias publicaciones e innumerables conferencias sobre el tema, pero aquí querría destacar el libro 10 palabras clave en ética de las profesiones, publicado en el año 2000, y en el que nuestro querido compañero, y al que seguimos recordando con gran afecto, Eliseo Gómez Senén, escribió el capítulo Ética de la Ingeniería. Y el último ámbito de la ética aplicada en el que la profesora Cortina ha sido un referente indiscutible ha sido la ética de la empresa. La publicación del libro Ética de la empresa en 1994, junto a Jesús Conil, Domingo García Marzá y Agustín Domingo, se ha convertido en un clásico que ya va por la 8ª edición. En él se planteaban dos ideas esenciales: que los valores éticos son elementos esenciales de la empresa y de los negocios y que, por tanto, ninguna empresa puede darle la espalda. Y la segunda idea, y quizás más polémica, es que las empresas éticas están mejor preparadas para ganarse el futuro y obtener el éxito. Sin lugar a dudas, queda mucho trabajo por hacer, pero sus escritos, junto con su actividad en la Fundación EDNOR, van empujando en esa dirección. La profesora Cortina es fundadora y directora de la Fundación EDNOR, la primera fundación de ética de los negocios y las organizaciones de España, y que desde hace más de 25 años desarrolla un diálogo continuado con empresarios, directivos, representantes de trabajadores y académicos. También desde ahí, y con la colaboración de las administraciones públicas y de las asociaciones empresariales, se han realizado investigaciones cuyo objetivo último es contribuir a la difusión de la cultura ética en las actividades económicas. En los últimos años, la profesora Cortina ha ido desarrollando dos propuestas por las que, a mi juicio, ocupará un lugar predominante en la historia de la filosofía: la ética de la razón cordial y los recientes trabajos sobre neuroética. En el año 2007, Adela Cortina recibió el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos por su libro Ética de la razón cordial. En él presentaba sistemáticamente su propuesta de completar la razón procedimental presentada por Habermas y Apple y otros autores continuadores de la tradición kantiana, con las emociones, los sentimientos, los valores y las virtudes. Por utilizar sus propias palabras, la ética de la razón cordial, por su parte, reconoce que sin capacidad para estimar el valor de la justicia, ni siquiera importa que una norma sea justa. Sin capacidad para estimar a los demás interlocutores como valiosos, la justicia de las normas que deberían estar a sus servicios es irrelevante. También en el controvertido debate sobre la neuroética, Adela se ha implicado con toda su fuerza intelectual. Los relevantes avances en neurociencia suponen un desafío a la filosofía moral y, a nuestro juicio, un peligro real de caer en el naturalismo y diluir la moralidad en activaciones neuronales. Este tema le ha obligado a estudiar mucho, a escuchar y dialogar con neurólogos, antropólogos, psicólogos, etc. Y resultado de todo este esfuerzo es su clarificador libro, publicado en 2011, Neuroética y Neuropolítica, las bases cerebrales de la educación moral. Es un tema en el que sigue trabajando y en torno al cual ha conformado un joven y talentoso equipo de investigación digno de reconocimiento internacional y merecedor de financiación pública en todas las ocasiones que las ha solicitado. Debo ir finalizando ya mi intervención destacando dos aspectos relevantes de su actividad académica e intelectual: su trabajo en defensa y divulgación de la filosofía y su implicación en instituciones académicas y culturales de nuestro país. Cabe empezar destacando el Premio Nacional de Ensayo que recibió en 2014 por su libro ¿Para qué sirve realmente la ética?, que culmina con una de sus grandes tareas, la divulgación de la filosofía moral para el público no especializado. Sus contribuciones en diversos medios de comunicación desde hace años, El País, El Cultural del ABC, o sus numerosas intervenciones radiofónicas y televisivas le han dado un reconocimiento público y un aprecio por su independencia y rigor poco frecuente entre los profesionales de la filosofía. También merece ser destacado su participación en los jurados Premios Príncipe de Asturias y, desde el 2010, Princesa de Asturias, así como su nombramiento como miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en diciembre del 2008, siendo la primera mujer en la historia en leer su discurso de ingreso.
Y un último reconocimiento, al que creo que tiene especial afecto, es el nombramiento por unanimidad de todos los grupos políticos como hija predilecta de la ciudad de Valencia el 5 de octubre de 2012. Podríamos añadir más de 150 títulos de publicaciones, más de 200 ponencias de sus estancias de investigación en Lovaina, Cambridge o Notre Dame en Estados Unidos, de las clases impartidas en universidades de todo el mundo o de los 13 doctorados honoris causa con los que ha sido reconocida su trayectoria. Pero se nos haría demasiado largo. Les invito humildemente a leer con interés su obra a aquellos que no la conozcan. Les aseguro que disfrutarán. No puedo terminar mi intervención sin decir unas palabras sobre el carácter de Adela Cortina. El rigor, la claridad, la apertura al diálogo, el amor por el saber y la pasión por aprender son virtudes que claramente se identifican en sus escritos, sus clases y sus conferencias. Lo que quizás ahí es más difícil de captar es la amistad sincera y leal, la generosidad y la integridad que la caracterizan. Cuando la conocí, hace más de 25 años, ya me trató con una sinceridad y afecto que me sorprendieron. Hoy, mucho más famosa y con un prestigio internacional incuestionable, sigue tratando con sinceridad y respeto a sus alumnos y a todo con quien se trata. Sus amigos de hace 30 años siguen recibiendo sus visitas, llamadas y afecto, y más cuando más lo necesitan. A veces para hablar, a veces para estar en silencio. Es una persona de una tremenda generosidad intelectual y personal. Creo que todos los que hemos tenido la suerte de trabajar con ella lo podemos corroborar. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera a la doctora Adela Cortina el supremo grado de doctora honoris causa por la Universitat Politécnica de Valencia. Se va a proceder a la solemne investidura como doctora honoris causa de la doctora Adela Cortina. Por el Consejo de Gobierno de la Universitat Politécnica de Valencia, a propuesta del Departamento de Proyectos de Ingeniería y con la adhesión de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, la Facultad de Bellas Artes, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, la Escuela Politécnica Superior de Gandía, la Facultad de Administración y Dirección de Empresas, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, la Asociación Alexander von Humboldt de España, la Fundación Princesa de Asturias, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y, en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrada doctora honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título y os impongo como símbolo el birrete laureado, distintivo del Alto Magisterio Español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolos de la pureza que deben conservar vuestras manos. Uno y otros signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a este claustro, recibid ahora en su nombre, doctora Adela Cortina, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros.
Pueden sentarse. Tiene la palabra la doctora Adela Cortina. Excelentísimo señor rector de la Universidad Politécnica de Valencia, don Francisco José Mora, ilustrísima señora directora general de Universidades, doña Josefina Bueno, ilustrísimos señores vicerrectores de la Universidad Politécnica de Valencia, el excelentísimo señor don Francisco Tomás, que fue rector de la Universidad de Valencia, ilustrísima señora vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Valencia, María Vicenta Mestre, señoras y señores, autoridades, amigos todos. Es costumbre en actos como este empezar agradeciendo al señor rector y al claustro de profesores la invitación a formar parte del conjunto de sus doctores como doctor honoris causa. Por mi parte lo hago muy sinceramente, no como una simple formalidad, sino como expresión cálida de un profundo agradecimiento. Es para mí un honor y una alegría integrarme en una universidad que goza de un tan merecido prestigio internacional como es el caso de esta Universidad Politécnica. Pero más todavía por tratarse de una universidad de esta tierra y ciudad en la que nací hace algún tiempo y que comparte el campus de excelencia con la Universidad de Valencia en la que ejerzo mi tarea académica. Por si faltara poco, creo que el presente y el futuro de nuestras sociedades pasan, entre otras cosas, por la cooperación inteligente entre ciencias, técnicas y humanidades, como también que, desgraciadamente, la distribución de estos saberes en universidades y campus diferentes puede llevar al error de pensar que mantienen discursos paralelos y que han de trabajar por separado, cuando, a mi juicio, es justamente todo lo contrario. La auténtica innovación en el presente y en el futuro ha de integrar a todos los saberes, por decirlo con una fórmula ya clásica, será interdisciplinar o no será. Vaya pues por delante mi más cordial agradecimiento, muy especialmente al Departamento de Proyectos de Ingeniería y a su directora María del Carmen González, que tuvieron la gentileza de proponer mi nombre para esta investidura, a Rosa Puchades, vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación, que ha aceptado oficiar de madrina en este acto, y a José Félix Lozano, autor de esta cordial laudatio, que brota, como es obvio, de su proverbial generosidad. Como es sabido, José Félix Lozano es profesor titular de Ética Profesional, Ética de la Empresa y Responsabilidad Social Corporativa en esta universidad, donde goza de un gran reconocimiento por parte de colegas y alumnos, demostrando con ello que no se encuentra in partibus infidelium, sino en su lugar natural. Trabajador incansable, ha adquirido un espléndido bagaje académico en estancias de investigación en Alemania, Estados Unidos y América Latina. Miembro destacado de nuestra Fundación ENDOR para la ética de los negocios y las organizaciones, José Félix Lozano es un referente en ética empresarial a la que ha dedicado sus libros Códigos éticos para el mundo empresarial y qué es la ética de la empresa, y es también ampliamente reconocido en ética profesional. Ciertamente no resulta fácil encontrarle en España, sino más bien en cualquier otro lugar, impartiendo docencia, investigando o corriendo algún maratón. Estudió en la Universidad de Valencia y es, a mi juicio, una prueba visible de lo que quisiera mostrar en esta lección, que ciencias, técnicas y humanidades, muy especialmente ciencias técnicas y ética, son inseparables. No es esta la primera vez que vengo a esta universidad. He participado en diferentes foros y encuentros y cuento en ella con excelentes amigos. Sin ánimo de exhaustividad, quisiera mencionar a Fernando Conesa, con quien comparto tantas cosas desde hace tanto tiempo, entre ellas la preocupación por la transferencia del conocimiento también en humanidades. A Pedro Coca, persona clave de la Fundación ENDOR, Ricardo Insa, mi informador en el mundo de los ferrocarriles, Alejandra Boni y José María Ferrero, colegas en el trabajo por el desarrollo humano. Esther Jiménez, que escribió un espléndido trabajo sobre ética de la ingeniería en el marco de nuestro máster en ética y democracia, y a las amigas de la unidad de formación del Servicio de Recursos Humanos, como Eva María González, que tuvieron la generosa idea de poner a un aula mi nombre.
Por último, y siguiendo el consejo evangélico, he dejado el mejor vino para el final, el cálido recuerdo de Eliseo Gómez Senent, que fue catedrático de Proyectos de Ingeniería y vicerrector de Coordinación Académica y Alumnado en esta universidad. Maestro indiscutible y querido de cuantos trabajaron en esta materia, comprometido con la ética de los profesionales técnicos, convencido de la importancia del factor ético en ingeniería. Eliseo luchó hasta el último momento por mantener una vida buena, sin dejar de transmitir cariño a pesar del sufrimiento. Ojalá que, como diría Antonio Machado, no todo se lo haya tragado en la tierra. Y pasando al tema de la breve lección que me propongo desarrollar a continuación, se encuentra estrechamente ligado a cuanto he venido diciendo: ciencia, técnica y humanidades, una cooperación necesaria. Pero dado que la lección escrita es demasiado extensa, me limitaré aquí a presentar sus puntos esenciales, cómo el saber occidental nació siendo unitario, cómo se fragmentó internamente al hilo del tiempo con nefastas consecuencias y cómo hoy en día resulta imprescindible una colaboración fecunda de la que ya hay sobradas muestras, afortunadamente, pero que debe potenciarse también y muy especialmente desde las universidades. El comienzo del saber occidental fue la filosofía, la aspiración racional a descubrir los secretos del cosmos y de los seres humanos, movida por esa curiosidad ante lo desconocido que nunca deberíamos perder. Los primeros filósofos, los presocráticos, se preguntaron por la constitución de la fisis y de ahí el nombre de fisiólogos que les adjudicó Aristóteles. Los pitagóricos leyeron la realidad en lenguaje matemático. Platón admiró la geometría. Aristóteles fue en muy buena medida un biólogo. Descartes intentó dar una base filosófica a la física de Galileo, Kant a la de Newton. Adam Smith, profesor de filosofía moral, escribió su teoría de los sentimientos morales antes que la riqueza de las naciones. Marx se ocupó de la infraestructura económica y así podríamos llegar hasta nuestros días, mostrando hasta qué punto la razón humana se expresa a través de distintas formas de saber, pero es en el fondo la misma. Fue Aristóteles quien mostró con claridad que es el logos, la razón, el que busca la verdad científica de la física, las matemáticas o la teología, pero también el que trata de descubrir la verdadera práctica, aquella que no se limita a escudriñar los secretos del universo, sino que orienta la acción en el mundo moral, el técnico y el político. El mundo moral es el de la búsqueda de la felicidad a la que todos los seres humanos tienden y requiere para tener éxito el ejercicio de la virtud de la prudencia. El mundo político es el de la comunidad en que los ciudadanos, precisamente por estar dotados de razón, pueden deliberar conjuntamente sobre lo justo y sobre lo injusto, sobre lo bueno y lo conveniente, y esa es la clave de la comunidad política. El mundo técnico es el del saber hacer, el que se propone racionalmente obtener productos útiles o artísticos, tiene por meta la utilidad y la belleza. Para llevar a cabo su tarea precisa también el desarrollo de una virtud, la techne, en la que debe ejercitarse quien desee obtener buenos productos bellos y útiles. Y es razonable buscar los bienes de la técnica en el marco de la felicidad personal y en el de la justicia política. Justamente el desarrollo de las cualidades por las que son posibles el buen saber, el buen obrar y el buen hacer compondría lo que más tarde recibiría el hermoso nombre de humanitas, el conjunto de cualidades que hacen un mundo más humano desde lo que se ha venido llamando ciencias, técnicas y humanidades. Sin embargo, como es bien sabido, con el tiempo las distintas ciencias y técnicas se fueron segregando del cuerpo de la filosofía, lo cual es muy razonable. Pero lo que no es de recibo es que se quebrara la unidad del saber, dando por sentado que la ciencia y la técnica son racionales porque se ocupan de hechos comprobables objetivamente y de pertrecharnos de los medios que se necesitan para cualesquiera fines que una sociedad quiera proponerse, mientras que la ética y la estética serían irracionales porque su mundo es el de los valores y los valores son muy subjetivos. Esta separación tajante quedó reflejada en el célebre postulado de la neutralidad de la ciencia, enunciado por Max Weber, según el cual, si la ciencia pretende ser objetiva, debe evitar cualquier tipo de valoración, porque los valores introducen inevitablemente subjetivismo. El principio de la Wertfreiheit, el principio de la neutralidad axiológica de la ciencia, se convirtió en un dogma de la racionalidad científico-técnica y tuvo por resultado una dicotomía nefasta: el cientificismo en las ciencias y las técnicas y el emotivismo en el mundo ético y político.
la convicción de que las ciencias y las técnicas deberían ocuparse de hechos y tratarlos racionalmente, mientras que la ética y la política se harían cargo de los valores, que son cosa de las emociones y no de la razón. Esta división del trabajo espuria se convirtió en la ideología que presidió el proceso de industrialización, como recuerda la espléndida novela de Charles Dickens, Tiempos difíciles, un contundente alegato contra el cientificismo positivista. El comienzo de la obra nos lleva a la escuela en que Mr. Gradgrind informa al maestro sobre el tipo de educación que quiere que se dé a los niños. El texto es impagable. Ahora lo que quiero son hechos. No enseña a estos niños y niñas sino hechos. Los hechos son lo único necesario en la vida. No plante nada más y arranque cualquier otra cosa. Solo podrá formar las mentes de los animales racionales con hechos. Nada más podrá servirles nunca. Ese es el principio en el que educo a estos niños. Aténgase a los hechos, Señor. Y acudiendo a un ejemplo más cercano, esto afirmaba en un congreso un colega de Filosofía de la Ciencia de una universidad española, no valenciana, para asombro de los presentes. Según él, desde el punto de vista de la única racionalidad posible, la racionalidad científico-técnica, los campos de concentración del nacionalsocialismo fueron un ejemplo de racionalidad, porque en ellos se aprovecharon absolutamente todos los recursos, desde la fuerza de trabajo de los prisioneros hasta la piel y otras partes del cuerpo. Es verdad, continuaba, que actos semejantes nos producen repulsión emocionalmente, porque agreden a nuestros sentimientos, pero desde el punto de vista de la única razón existente, la racionalidad que consiste en adecuar medios a los fines que se persiguen, contando con los hechos, no habría nada que objetar. ¿Pero es verdad esto? ¿Es imposible tomar decisiones éticas con argumentos ante retos como los que plantean constantemente la vida cotidiana y los desafíos de los avances científicos y técnicos? ¿El mundo de la moral es el mundo de las opiniones subjetivas? Para encontrar respuesta a estas preguntas, Carlo Toapel y Jürgen Habermas propusieron en la segunda parte del siglo pasado lo que llamaron una teoría de los intereses del conocimiento, que se proponía mostrar de nuevo la racionalidad de los distintos saberes y su estrecha unidad. En la estela de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, entendían que cualquier actividad viene presidida por un interés, que no hay saberes neutrales, que el principio de la neutralidad axiológica es falso y que es preciso desentrañar los intereses que legítimamente subyacen a cada tipo de saber. Tres intereses han venido acompañando al conocimiento humano desde los orígenes, haciendo posible la supervivencia de la especie: el interés técnico, el práctico y el emancipatorio. El interés técnico pretende dominar la naturaleza externa e interna para hacer posibles la supervivencia y el bienestar. Orienta con toda legitimidad las ciencias y las técnicas que para lograr sus metas tratan de recabar informaciones sobre el mundo, empíricamente comprobables, intentan descubrir los hechos, explicar por causas, predecir y aplicar todo ello a la prevención y mejora. El progreso logrado por las ciencias y las técnicas es extraordinario. En arquitectura, ingeniería, informática, digitalización, comunicaciones, biomedicina, neurociencias o en la posibilidad de un mundo transhumano que cuenta con técnicas como la criogenia. Pero si no existiera más racionalidad que la que se pone en marcha gracias al interés por dominar, ¿cómo sería posible tomar decisiones morales argumentadas sobre todos estos asuntos? ¿Es imposible debatir y deliberar sobre cuestiones morales y llegar a decisiones racionalmente fundadas? La respuesta a esta cuestión viene dada por los saberes a los que pone en marcha otro de los intereses de la razón, el interés práctico. El interés práctico es el que lleva a entablar relaciones interpersonales, a comunicarse, intentando comprender las intenciones de los sujetos y el sentido de las acciones. Está en la raíz de los saberes humanistas. La filosofía, la historia, la literatura, la comunicación descubren la existencia de una racionalidad que no es instrumental, que no es estratégica, sino comunicativa, que no pretende dominar objetos, sino comprender a los sujetos, interpretarlos y comunicarse con ellos, no para manipularlos estratégicamente, sino para lograr con ellos un entendimiento y un acuerdo racional. Por último, pero no en último lugar, sino tal vez en el primero, el interés emancipatorio ha presidido desde el comienzo todo afán de la humanidad por alcanzar una sociedad liberada de la opresión. Podríamos decir que impulsa a los otros dos intereses desde los orígenes
para llegar a un universo sin dominación. De todo ello podemos concluir que los tres tipos de saber mencionados son racionales y complementarios. Ninguno puede existir en solitario. El trabajo conjunto les acompaña desde el origen y urge fomentarlo. Y, sin embargo, la separación entre unos saberes y otros permanece y se refuerza en la vida cotidiana. En nuestra misma ciudad de Valencia existen dos universidades, una literaria y una técnica. Y en la primera, los campus de ciencias naturales, sociales y humanidades están separados incluso geográficamente, no digamos mentalmente. La cooperación entre especialistas de distintas materias se hace difícil, si no imposible. Por si faltara poco, algunos autores han introducido una jerarquía entre unos saberes y otros. A mediados del siglo pasado, Snow, físico y novelista británico, considera en su célebre conferencia sobre las dos culturas y la revolución científica que existen dos culturas, la de los intelectuales y la de los científicos, y que los primeros creen ser superiores porque monopolizan lo que se considera cultura. Mientras que 50 años más tarde, Jerome Kagan, psicólogo del desarrollo y emérito en Harvard, sostiene en su libro Las tres culturas que en el siglo XXI el saber científico-técnico es más valorado que el humanista. Para justificarlo, aduce distintas razones, de las que solo mencionaré la que a mi juicio pretende ser más contundente. Que las humanidades no aportan innovación, no hacen transferencia de conocimiento y que, por lo tanto, no aumentan el Producto Interior Bruto de los países. A juicio de Kagan, la contribución de las humanidades a la economía nacional es mínima. Invertir en I+D+I no parece una acción relacionada con las humanidades. Y ciertamente quienes financian proyectos de investigación con recursos públicos o privados no parecen muy interesados en las humanidades, ni tampoco quienes diseñan los currícula de las enseñanzas, que parecen empeñados en adelgazar las humanidades a un mínimo inadmisible, lo cual obliga a una constante defensa de las humanidades a quienes creemos, con razones más que fundadas, que esa reducción carece de sentido, porque en el fondo se limita la convicción de que en una economía basada en el conocimiento, las humanidades no resultan rentables en términos monetarios y, por lo tanto, tienen escasa incidencia en el desarrollo humano. Estas afirmaciones son, sin embargo, rotundamente falsas. En primer lugar, incluso en sus términos económicos más inmediatos, porque sí que hay innovación y transferencia del conocimiento en humanidades. Pero, en segundo lugar, y más importante, si entendemos el término desarrollo humano como el empoderamiento de las capacidades de los miembros de una sociedad para que puedan llevar adelante los planes de vida que tengan razones para valorar, los países mejor situados en los índices de desarrollo humano son los que cultivan las humanidades con mayor esmero, porque en trabajo conjunto con las ciencias y las técnicas capacitan a sus miembros para llevar adelante una vida digna. De explicitar estas dos razones me ocuparé a continuación por dar fin a esta lección. La primera de ellas se refiere a la posibilidad de innovar en humanidades. Cualquier proyecto de mejora en una sociedad propone potenciar la I+D+I, es decir, la investigación, el desarrollo y la innovación. Según la Estrategia Europa 2020, esta última es indispensable para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. La innovación, como sabemos, es una síntesis de invención y mercado. Si inventar es generar una nueva idea, la innovación consiste en plasmar esa idea en productos o procedimientos que permiten introducirla en el mercado con éxito, es decir, permiten venderla. Hoy en día hay una importante innovación en humanidades. Se transfiere conocimiento humanístico al tejido socioeconómico para hacerlo competitivo, como muestran trabajos del Instituto Ingenio, Instituto de Gestión e Innovación de esta universidad. Esta transferencia se produce en el campo de la cultura, productos cinematográficos, discográficos, audiovisuales, editoriales, en el campo de los museos, las fundaciones, los centros responsables de educación o los medios de comunicación, en el ámbito de la arqueología, en relación con empresas de la construcción y la rehabilitación del patrimonio, que necesitan expertos en arte y paisaje, en el mundo del turismo, que es esencial para el Producto Interior Bruto de nuestro país, o en el de los sistemas de medición en educación. Nuestra propia Fundación EDNOR, que tiene su doble sede en Castellón y en Valencia, con cuyo presidente, Enrique Belenguer, tenemos hoy el gusto de contar entre nosotros, ha sido reconocida por la CRUE como un ejemplo de innovación universitaria en humanidades.
Y en este tiempo, la Fundación está elaborando un código ético para el turismo valenciano bajo la dirección de Domingo García Marzá. Las humanidades son, pues, también productivas en el sentido habitual del término, como saberes que contribuyen directamente al aumento del Producto Interior Bruto, una contribución que crecerá día a día. Con todo, su principal aportación al progreso en Humanitas es la que vienen desempeñando desde sus orígenes en el campo de la formación. Para mostrarlo brevemente, recurriremos a la ayuda de Immanuel Kant. En sus tratados de pedagogía afirmaba Kant que la persona lo es por la educación, es lo que la educación le hace ser. Y aseguraba que hay dos problemas especialmente difíciles para la humanidad: el problema del gobierno de las sociedades y el de la educación. El segundo, según él, todavía es más complejo que el primero, porque es necesario esclarecer si vamos a educar para el momento presente o para un futuro mejor, un futuro que es preciso anticipar creativamente. Su opción como buen filósofo fue la aposta por educar para un mundo mejor, y este mundo sería el de una sociedad cosmopolita en la que ningún ser humano se sentiría excluido. Esa sería la sociedad capaz de garantizar la paz entre las personas y los pueblos. Una paz que hoy sigue siendo tan necesaria cuando las noticias diarias son las de guerras y atentados, como el de ayer en Berlín, que causan dolor y muerte, y algunos aprovechan como coartada para negar hospitalidad a los refugiados e inmigrantes que vienen a nuestras tierras. Pero para emprender ese largo camino hacia la paz y recorrerlo con bien, es necesario educar en las tres formas de saber que hemos mencionado, porque hacen posibles actuaciones que he recogido en el texto escrito de esta lección y de las que aquí quisiera mencionar únicamente dos. Recuperar la unidad del saber desde lo que se ha llamado la revolución de las éticas aplicadas y fortalecer la ética de las profesiones, cosas ambas imprescindibles para lograr buenas sociedades. En efecto, desde los años 70 del siglo pasado han ido surgiendo un conjunto de éticas empeñadas en la tarea de incorporar en distintos ámbitos sociales los valores morales de la ética cívica propia de las sociedades pluralistas. Han nacido así la ética del desarrollo humano, la ética de la economía y la empresa, la ética de las biotecnologías, la ética de la política, la de los medios de comunicación, la de la práctica médica, la ética de las ciencias y las técnicas, y ese inmenso número de ámbitos al que llega la realidad de una reflexión moral. Es un camino que no tiene ya vuelta atrás y que es preciso potenciar. Y en lo que hace a la ética de las profesiones, conviene recordar que cada actividad profesional cobra su sentido y legitimidad social por perseguir una meta que proporciona a la sociedad un bien precioso que ninguna otra actividad puede dar. Ingenierías, arquitectura, proyectos de cooperación, bellas artes deben producir resultados que beneficien a las personas, a las comunidades y a la naturaleza. Pero solo lo conseguirán si en esas actividades se implican profesionales y no solo técnicos. Los profesionales se preocupan por ofrecer a la sociedad y al entorno el bien que su actividad debe proporcionar, contando con los medios adecuados para lograrlo y apostando por los valores y excelencias propios de la profesión. No son meros técnicos dispuestos a aplicar los medios disponibles a cualquier fin. Dedicar una asignatura del currículum de cada profesión a reflexionar y deliberar sobre la ética de esa actividad, sobre sus metas, sobre los valores y los medios oportunos para alcanzarlas, es un buen camino para educar a auténticos profesionales. ¿Y todo ello desde dónde? ¿Cuál es el motor que pondría en marcha todo este edificio? Intentaré responder recurriendo a un relato de Habermas en su libro Perfiles filosófico-políticos. Poco antes de su 80º cumpleaños, cuenta Habermas, preparando una entrevista con este motivo, Marcuse y yo mantuvimos un largo diálogo sobre cómo podíamos y debíamos explicar la base normativa de la teoría crítica. No era fácil encontrar la respuesta. El profeta de Israel exigía justicia para el huérfano y para la viuda en el nombre de Yahvé. Pero ¿qué mueve a un hombre en un mundo plural a buscar una base normativa para criticar las injusticias? La respuesta, continúa Habermas, la dio el propio Marcuse 2 años más tarde, cuando ya en un hospital de Frankfurt se anunciaba el principio del fin. ¿Ves?, le dijo, ahora sé en qué se fundan nuestros juicios valorativos más elementales, en la compasión, en nuestro sentimiento por el dolor de los otros.
Formar en la compasión, en la capacidad de ser con otros y comprometerse con ellos, es, a mi juicio, la clave irrenunciable de la formación humanista que una universidad debe ofrecer en el siglo XXI. Esto es al menos lo que he ido aprendiendo a lo largo de una biografía, la mía, que va creciendo poco a poco en mi familia, con mis hermanos Mayre y Héctor, con mis sobrinos, con Jesús Conil, con quien hace tantos años decidimos hacer la vida juntos, con el grupo de trabajo del que forman parte ya tantos antiguos alumnos y ahora amigos, con los compañeros de la sección de Filosofía Moral y Política, con los miembros de la Fundación ECNOR, con ese amplísimo número de gentes con los que comparto la convicción de que merece la pena empeñarse en la tarea de dar razones fundadas para la esperanza. A partir de ahora confío en contar para este empeño con los nuevos amigos de esta Universidad Politécnica que hoy tiene la generosidad de contarme entre sus miembros. Muchas gracias.